Amigos, amigas, le bajan los humos al orangután naranja de la Casa Blanca a Donald J. Trump y dicen que donde manda capitán no gobierna marinero, donde manda don dinero no gobierna presidente. Y por más que el orangután naranja de la Casa Blanca amedrentó, amenazó, blofeó, gritoneó y dijo que o China se sujetaba a lo que él quisiera o China le iba a pasar muy mal, hizo pasar algunas malas semanas a China, pero Estados Unidos sufrió en serio, sudó la gota gorda, decimos en México, y al final los grupos de presión, aquellas asociaciones, corporaciones, aquellas empresas que tenían pérdidas millonarias, le pusieron los dedos sobre la mesa o los dados sobre la mesa a Donald Trump y le dijeron: nos estás llevando a la quiebra, nos estás llevando a la ruina, esto no está funcionando, es momento de cambiar el timón. Y Donald Trump asintió. Es decir, que a final de cuentas, dinero mata ideología. Porque Donald Trump lo que estaba haciendo era primero ideología y después dinero. Pero el dinero le marcó la pauta y los grandes afectados, los grandes perdedores de esta ideología que imprime Donald Trump, le dijeron: señor Trump, te apagamos la campaña electoral y nos estás afectando desde que llegaste con la especulación de los aranceles contra los demás países y principalmente contra China. Miren, yo tengo buenos contactos en Long Beach, en el puerto, que dicen que se paró completamente la dinámica laboral ahí. Los centros de logística, algunos incluso cerraron porque no podían distribuir mercancías, porque las mercancías que mayoritariamente distribuyen pues son precisamente chinas. Entonces China ya se lo había advertido a Donald Trump: a partir del 125% de tarifas arancelarias, lo demás es cuento. Y Donald Trump estaba haciendo bastante cuento. Bueno, pues hoy la gran noticia, o lo que venden los medios como la gran noticia, es que hay ya un acuerdo. China y Estados Unidos acuerdan en Suiza y le dan las gracias al gobierno de Suiza por haber sido anfitrión. Acuerdan recortar sus aranceles en más del 100% durante 90 días. Pero ojo, no es que China haya aceptado recortarlos solo ellos, como Trump pensaba que podría suceder en su cabecita hueca, y que Estados Unidos se quedara impune. No. China desde un principio dijo: habrá o tiene que haber reciprocidad y tiene que haber respeto en la interacción, y eso fue lo que finalmente Donald Trump terminó pues aceptando sí o sí ante el dolor inmenso del sector comercial de su país. ¿Por qué? Porque esta gran dependencia que hay entre un comercio que es no menor, es decir, China es el segundo principal socio comercial de Estados Unidos después de México y por un pelito arriba de Canadá, pero estamos hablando de niveles comerciales, de volúmenes comerciales de entre 500 y 600 mil millones de dólares históricamente, y después de las sanciones del 2018 el volumen se redujo, pero se redujo a la nada despreciable cantidad de entre 350 mil y 400 mil millones de dólares. Es decir, de cualquier manera, el volumen comercial entre estos dos gigantes es enorme. Y por supuesto que hay millones de personas en un lado y en otro que se vieron afectados. Solo que China aplicó la de los subsidios a sus empresas, la de estar ayudando a las empresas que se vieron perjudicadas por los aranceles de Trump y por la reducción en las exportaciones hacia Estados Unidos. Y Estados Unidos no pudo sostener ese ritmo de ayuda para sus empresas. Dicho de otra manera, en el manejo de crisis, China lo hizo mejor que Donald Trump, y en el manejo de crisis queda claro que Trump se fue como toro loco hasta que se estampó en la barda y le bajaron los humos. Se informa, y ellos mismos lo informaron, la Casa Blanca emitió un comunicado en donde dice que recortará aranceles sobre productos chinos y los baja del 145% a nada más el 30%, y China proporcionalmente los reduce del 125% al 10%, es decir, bajan 100% en promedio cada uno. Cita textual de lo que dice este comunicado de la Casa Blanca:
Hemos llegado a un acuerdo sobre una pausa de 90 días y hemos rebajado sustancialmente los niveles arancelarios. Esto lo dijo el secretario del Tesoro Scott Bessent al anunciar el acuerdo que tuvieron en Suiza pues este fin de semana entre el 9 y el 11 de mayo. Calificó las discusiones con China de sólidas y dijo que ambas partes mostraron gran respeto. Y esto lo tiene que decir públicamente porque era la exigencia de China que se refirieran a China con respeto y que la relación pues partiera de ahí, cosa que Donald Trump difícilmente sabe hacer. Y parece que la gente de la que se rodea pues en este momento tienen miedo de decirle: presidente, la cosa está por aquí, la cosa está así, este es el escenario, esto no se dice, este es el protocolo. A final de cuentas, el orangután es el orangután. Ninguna de las partes quiere un desacoplamiento, dice Scott Bessent. Queremos comercio, pero queremos comercio equilibrado. Creo que ambas partes se comprometen a conseguirlo. Oigan, esto no deja de ser irónico y no deja de ser patológico que reconozcan públicamente que no pueden en buena lid y que al no poder competir con China tengan que recurrir a maniobras de coerción, a descalificaciones y decir: oigan, no les podemos ganar en buena lid, pero necesitamos que ustedes empiecen a crear condiciones para que no nos afecten tanto porque no podemos competir. Esto es lo que han estado diciendo, como un Donald Trump diciéndole a China: es que tú me importas y me importas un montón de productos y yo no te puedo exportar casi. Y entonces uno se pone a pensar, bueno, ¿será que acaso tu sector productivo no está siendo tan productivo y que por eso no tengas para exportar? ¿O será que los chinos desarrollaron la capacidad para producir sus propias cosas, cosas que tú produces y no necesitan lo que tú les envíes? En ese sentido, lo que habría que pensar es cuál es la estrategia para el fomento a la producción, a la capacidad productiva de tu propio país. Bueno, pues me parece que los chinos jugaron esa carta porque tienen las cartas sobre la mesa, como decía Donald Trump, hablando de cartas. Y en este caso, pues Estados Unidos tuvo que recurrir a la estrategia de coercionar y tuvo que recurrir a la estrategia de, bueno, pues esto que ven ustedes en pantalla. El no poder hacer las cosas a la buena, cuando se fue de frente, se estampó frente a China, frente a ese muro dragónico. Bueno, se dieron cuenta que de seguir por este mismo camino, la economía de Estados Unidos estaba sufriendo bastante y tuvieron que retroceder un poco. La parte de Estados Unidos, es decir, la representada por Scott Bessent, dice lo siguiente: algunos de los productos chinos seguirán enfrentando fuertes aranceles, pero solo algunos, y no todos como originalmente estaba sucediendo. El representante de comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, señaló también que los aranceles del 20% impuestos anteriormente por el fentanilo, esos siguen vigentes. La tasa no incluye, dice, los aranceles sectoriales impuestos a escala mundial. Algunos productos chinos seguirán sufriendo un impuesto elevado. Sin embargo, desde el gobierno chino le dicen: aquellos impuestos que son recíprocos a estos también siguen vigentes. ¿Cuáles entonces son los de la pausa comercial? Todos los demás, porque Donald Trump dijo: todo lo que huela a China, todo lo vamos a grabar. Pero previamente ustedes recordarán que amenazó a México y a China con el tema de los aranceles del fentanilo. A China le había dado un 10% en los aranceles. Y a ver, sigamos con esto. Bajo esta lógica, Estados Unidos sigue perdiendo. ¿Por qué? Porque a la población estadounidense y a las empresas estadounidenses les toca asumir los aranceles. Para quien no tenga claro qué es esto de los aranceles, que Donald Trump piensa que son la deidad, pues no, porque el intento es, el arancel es un impuesto que se le cobra a una mercancía procedente de otro país para poder ser vendida dentro del territorio de la jurisdicción pues de dicho país. Es decir, Estados Unidos cobra un impuesto a todas aquellas mercancías procedentes de otros países para que puedan tener derecho a venderse, a comercializarse en su jurisdicción. Esto genera o esto hace que en las cadenas de suministros de las tiendas, los supermercados, las centrales de abastos, pues se puedan comerciar estos productos. Si los productos tienen un precio,
a ese producto se le va sumando el costo del arancel. Ese costo lo asumen las empresas y luego las empresas se lo transfieren a los clientes, a los consumidores. De tal suerte que cuando tú ves en el supermercado un producto alemán, un producto chino, un producto mexicano y un producto estadounidense, ¿qué está sucediendo ahí? Pues que ese producto, ojo, ese producto va a ser caro o barato, ni siquiera en función de su calidad, lo que va a terminar impactando aún más, no solo eso, pero principalmente el arancel que le impongan. En este caso, por ejemplo, los productos mexicanos, luego la gente en Estados Unidos piensa que los productos mexicanos no tienen tanta calidad por la simple y sencilla razón de que son más baratos que los demás. Pero en este particular contexto, los productos mexicanos en Estados Unidos suelen ser más baratos porque por el Tratado de Libre Comercio México está, digamos, protegido y evita los aranceles, es decir, evita que se le cargue ese impuesto extra. De tal suerte pues que a medida que Donald Trump aumenta el arancel y le pone arancel a más productos de ese mismo país, lo que intenta es que se reduzcan las exportaciones de ese país hacia Estados Unidos. Pero eso le impacta por partida doble a la gente dentro de Estados Unidos. Primero, que si hay gente, si hay clientes que ya desarrollaron una lealtad, una fidelidad a un producto, pues ese producto ya no lo vea en la proporción que lo solía ver antes en los diferentes estantes del mercado al que va. Y dos, si lo ve al ser un bien más escaso, entonces lo verá con un precio pues mucho más alto. Y tiene de dos, o no lo compra, lo deja de consumir, o lo compra, pero lo compra a un precio más alto, y esto pues finalmente genera un daño directo en la gente de a pie. La mayoría de esa gente de a pie son votantes de Trump, porque además China escogió grabar productos de empresas que producen en distritos y en estados en donde ganó el Partido Republicano. Los chinos no son tontos, y ahora que tienen la capacidad para torcerle el brazo a Trump, pues menos. Pero Trump sigue en esta arrogancia diciendo: nosotros tenemos la capacidad para golpear la economía china. Tendría que haber agregado: aunque los chinos también nos pueden golpear, y los chinos lo hicieron. Y tan lo hicieron que nadie negocia, nadie va a un acuerdo si la contraparte no te estuviera afectando. La necesidad de ello fue lo que llevó a Donald Trump a terminar negociando. Y esto, claro, ya generó una reacción en los mercados mundiales. Ustedes saben que el sector financiero es el sector de la especulación. Si saben que algo va a, pues un arancel se va a eliminar o se va a suspender, saben que la demanda de ese producto que va a dejar de ser grabado, pues va a aumentar, y entonces aumenta otra vez el valor, y eso va a generar que pues accionistas compren y vendan, como suele suceder en el mercado bursátil. En ese sentido, pues, los futuros, por ejemplo, del Standard & Poor's 500 subieron un 2.8%, y los Nasdaq 100 subieron un 3.3%. La gente que no se acuerde qué son esto de los futuros, nada más recordarles que son contratos en donde tanto comprador como vendedor se comprometen a que en el futuro de 6 meses o de 12 meses van a comprar un producto a determinado precio. Hay algunos que dicen: ok, nos respetamos el 20%, pero generalmente se le llama futuros para no mencionar contratos futuros, pero son acuerdos entre compradores y vendedores que en determinado momento un bono, un CETE, una acción o un producto o una cosecha se comprará a tal o cual precio, independientemente de cómo se mueve el mercado. ¿Y los futuros para qué sirven? Bueno, pues sirven para que haya más estabilidad y más certeza y más certidumbre, tanto para compradores como para vendedores. Porque recuerden ustedes, el precio lo determina la necesidad y la urgencia. Es decir, si al vendedor le urge vender y necesita vender, entonces baja el precio. Si al comprador le urge comprar y necesita mucho de ese producto, entonces el vendedor le sube el precio. Y así funciona también en el sector financiero. El índice Hang Seng, el más importante de la bolsa de Hong Kong,
también se elevó hasta el 3.6%. Y esa es justamente la nota. Gracias a que Estados Unidos llegó a un acuerdo con China y se van a quitar hasta 100% de aranceles, si bien es cierto que no desaparecerán todos los aranceles, pues se disparan los mercados mundiales tras la tregua comercial temporal entre ambos países, entre ambas potencias. Y también el índice Dow Jones aumentó más del 2%, así que ahora parece que fuera pura felicidad. Repito, Washington recortará los aranceles sobre los productos chinos del 145 al 30%, mientras que Pekín reducirá los suyos del 125% al 10% durante 90 días. Y ustedes me dirán, profesor, pero eso no es recíproco. China tendría que haber dejado sus aranceles al 30%. Sí es recíproco en el sentido de que los chinos son más inteligentes. Los chinos le aplican una medida arancelaria a Estados Unidos para que los chinos la puedan asumir, ayudándole a su público consumidor y no trasladándoles el costo del producto estadounidense que compran. Sin embargo, le mantiene un arancel que el gobierno chino puede asumir, pero el 30% del arancel que Estados Unidos le sigue dejando es un costo que se va a trasladar a la gente, y eso sigue afectando más a la gente en Estados Unidos que a la gente en China, y a las empresas en Estados Unidos que a las empresas en China, porque como les acabo de decir, pues no pudo simple y sencillamente China, más bien Estados Unidos, mantener el ritmo de protección que China sí pudo frente a sus empresarios. Y como la noticia es que gracias a esto mejoraron, digamos, el valor de las acciones en los mercados bursátiles, dice el comunicado que el Stocks Europe 600 subió un 1.1%, el FTSE subió 100%, este es el del Reino Unido, y en Francia también hubo mejoras en los diferentes índices de hasta el 1.3%. Se habla incluso de que el acuerdo también afectó a las principales divisas, con el yuan alcanzando los 7.2 por dólar, el nivel más alto desde noviembre del año 2024. Cabe señalar también que los futuros del Nasdaq, ya les explicaba el tema de los futuros, los contratos futuros, subieron 3.6%, luego de que en la última semana de abril cerraran con una parcial estabilidad tras el anuncio de la posible tregua, pero anteriormente, las primeras semanas de abril, estaba bastante tambaleada. Los cambios en la política arancelaria de ambos países también tuvieron efectos en el sector de las criptomonedas, con el Bitcoin superando los $105,000, de tal suerte pues que pareciera que todo va a la normalidad, aunque no es así. Finalmente, desde que Donald Trump empezó su administración hasta el momento en el que la lleva, le habría metido un 30% de aranceles a China. Es decir, tuvo que dispararse hasta 245%, volver al 145%, y ahora con este acuerdo decir, ok, volvamos a solo el 30%, pues va de gane en el sentido de que deja un 30%. Pero al mismo tiempo no va de gane, porque ese 30% lo va a asumir la población estadounidense. Y Trump, que había jurado, Trump, que había dicho, vamos a mejorar la situación inflacionaria de este país como nunca antes, vamos a ser grandes otra vez. Pues miren ustedes, quienes nos están viendo y viven en Estados Unidos, no nos dejarán mentir que las cosas se han encarecido bastante. No ha logrado reducir el costo de las gasolinas, el costo del diésel, y mientras esos dos elementos no se reduzcan, no se reduce tampoco el del gas y no se reduce el de los productos, porque simple y sencillamente las cadenas de suministro en un país gigantesco como Estados Unidos, que además de ser todavía hiperrico, pues tiene un mercado muy dinámico y tiene una población muy consumista. Iba a decir consumidora, pero consumidora es una cosa y consumista es otra cosa, porque cuando eres consumidor, pues consumes lo que necesitas. Cuando eres consumista, incluso lo que no necesitas. Tienes excedente de sobra, aunque tengas la tarjeta a reventar. Y eso es lo que pasa más o menos en Estados Unidos. De tal suerte pues que el problema va a venir cuando no pueda reducir la inflación,
cuando los precios no disminuyen porque lo que alimenta la cadena de suministros se sigue manteniendo demasiado alto. Y acá Donald Trump ha mostrado otra faceta. Quiere tierras raras. Ucrania no se les va a dar. Y no se les va a dar no porque no quieran, porque Estados Unidos hace lo que quiere con Ucrania. No se les va a dar porque no tiene. O no tiene lo que Estados Unidos necesita, lo que Trump requiere. Pero ¿quién creen que sí tiene tierras raras? China. China es la OPEP de las tierras raras. Así como la OPEP se encarga del petróleo, Organización de Países Exportadores del Petróleo, bueno, pues China sería en sí misma la OPEP, y en sí misma China pues tiene bastante influencia en el precio de las tierras raras y también de la producción de las tierras raras. De tal suerte pues que por donde se le vea, para Donald Trump todos los caminos llevan a China. El fracaso, la derrota de Pakistán, de la India frente a Pakistán, la derrota en el Indostán de la India frente a Pakistán, por más que no lo quieran reconocer, pues es también la derrota de la tecnología militar que le proveyeron a la India versus la tecnología que tienen los pakistaníes provista por China. El tema de Rusia y Ucrania los lleva a China. Las alianzas de AUKUS con el Reino Unido y con Australia lo lleva a China. El tema mismo de Taiwán, aunque Trump ha amenazado con Taiwán con cobrarle por la seguridad que le brinda, pues también lo lleva a China. Y las disputas, por ejemplo, por cerrarle pasos, rutas comerciales, puertos en América Latina, en el Caribe o en África, el que Donald Trump quiera tener una partida ahí en la República Democrática del Congo, en Sudán del Sur, en diferentes países africanos, pues también lo lleva a China. Es decir, Trump se va a encontrar a China sí o sí una y otra vez, y por esta razón está vendiendo como un gran triunfo el que miren ustedes, tuvimos un día wonderful, maravilloso, pudimos llegar a un acuerdo con los chinos y esto es para celebrarlo. Pero nada de este turbulento mundo se habría dado y de estas pérdidas adicionales que se generó Estados Unidos con Donald Trump si no hubiera lanzado ataques improvisados sin tener dos cosas: un buen equipo para el manejo de crisis y una buena estrategia para el manejo de crisis, y una política también y un equipo para el control de daños. No supo manejar la crisis, no supo manejar los daños que se autoinfligió, y bueno, pues ahora lo único que tiene que salir a decir como control de daños es: lo estamos haciendo magnífico, lo estamos haciendo maravilloso, le reducimos los aranceles a China y China aceptó nuestras condiciones. China dirá: pues yo lo único que digo es que me respetes y que sigamos comerciando con tus propias reglas del fin de la Segunda Guerra Mundial, pero al son que nos toques bailamos. Pues mis queridos alumnos digitales, esa es la reflexión de hoy. China y Estados Unidos acuerdan una tregua por 90 días y lo que decíamos, Donald Trump sí se ganó el mote de chimoltrufia estadounidense, porque como dice una cosa, dice otra, y como dice una cosa, no hace otra. Así las cosas. Les agradezco su like, compartir la transmisión y suscribirse al canal de Tu Profe de RI y Tu Profe de RI 2.0, porque recuerden, queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales. Por su atención, gracias.